Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa asintomático, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, tracen canarios, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de marmitas catalíticas y de cazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. En esta su cuenta número 140-139, censuradas en Canarias. Continuamos con el análisis del hombre absurdo de Camus en su mito de Sísifo, haciéndole algunos breves comentarios. Cita de Kierkegaard. La desesperación no es un hecho, sino un estado. Si el hombre no tuviese una conciencia eterna, si en el fondo de todo no hubiera una potencia salvaje e hirviente que produce todas las cosas, lo grande y lo fútil en un torbellino de oscuras pasiones, si el vacío insondable que nada puede colmarse ocultarse bajo las cosas, ¿qué sería la vida sino desesperación? Efectivamente, señoras y señores, es muy probable que, como todos estos filósofos del pensamiento humillado, el pensamiento humillado que se llamaba, no tuvieran bien en cuenta que las cosas no se definen solamente por su propia esencia, sino por el contraste de esa esencia respecto a todo aquello que no son, es decir, lo que Ortega y Gasset vendría diciendo: yo soy yo, y mis circunstancias, es decir, yo no podría definirme sin todo aquello que, no siendo yo directamente, me define, por el simple hecho de ser mi entorno, que ya de alguna manera básicamente condiciona mi propia naturaleza, ¿no? Esto vendría siendo, a efectos proyectados, la filosofía Vedanta de la unidad, la Vedanta Advaita de la unidad, que no existiría luz sin sombra. Bien, a efectos filosóficos europeos menores, esto es lo que vendría a decir Kierkegaard, Husserl y el propio Camus. ¿Qué sería de nosotros sin la pena, la tristeza y la desesperación? ¿Qué sería de nosotros si viviéramos en un mundo en que todo es perfecto, todo está entrelazado de forma consciente para nosotros? ¿Y qué sería del burro sin su zanahoria? Probablemente no daría un paso. Bien, señoras y señores, no hay verdad, sino solamente verdades. Es básicamente la filosofía del pensamiento humillado. Husserl habla también de esencias extratemporales que la intención saca a la luz, como ya lo hacía Platón. No se explican todas las cosas por una sola, sino por todas. Ser categórico, señoras y señores, es reducir el mundo a una realidad muda, coja, sorda, ciega, insípida, manca. Es como arrancarle dos patas a una mosca. Así no se camina bien, se cojea, señoras y señores. Ya no hay una sola idea que lo explica todo, sino una infinidad de esencias que dan sentido a una infinidad de objetivos. Por eso, señoras y señores, el reduccionismo del blanco y el negro dicotómico, esto está bien, esto está mal, si no estás conmigo, estás contra mí, indefectiblemente lleva a un concepto de la realidad absolutamente mudo, sordo, ciego, minusválido, defectuoso, disfuncional, porque la realidad no es así, señoras con señores. Porque si existe el otoño, indefectiblemente ha debido existir la primavera, y no puede, por tanto, suprimírsele al otoño todas aquellas categorías y cualidades que lo definen, sin el contraste que pudiera efectuarse con respecto a las cualidades y las categorías de la primavera. Creo que nos hemos explicado. Husserl también exclama: si todas las masas sometidas a la atracción desapareciesen, la ley de la atracción no resultaría destruida, simplemente quedaría sin aplicación posible. Básicamente vendría a decir que, por el hecho de que hoy mismo no llueva y brille el sol, no significa que la lluvia no exista. Es algo puramente lógico. O por el hecho de que hoy esté lloviendo y no brille el sol, no significa y no demuestra esta realidad circunstancial que el sol no exista. Aunque no existiera el espíritu, existirían sus leyes. No todas las esencias son formales, sino que las hay materiales, y las primeras son el objeto de la lógica, y las segundas de las ciencias, que se ocupan de la materia definida, irreductiva, que nos habla de
el funcionamiento mecánico de nuestra realidad orgánica, pero que nada nos dice de nuestros orígenes o de nuestros destinos, básicamente. Sería inútil extrañarse de la aparente paradoja que conduce al pensamiento a su propia negación por los caminos opuestos de la razón humillada y la razón triunfante. No hay una distancia tan grande entre el Dios abstracto de Husserl y el Dios fulgurante de Kierkegaard. La razón y lo irracional llevan a la misma predicación, y es que en verdad el camino importa poco. La voluntad de llegar basta para todo. Esto lo hemos oído también muchas veces, señoras con señores. No es la meta, sino que es el camino y el trayecto que nos lleva a aquello que define nuestra propia existencia. El pensamiento de un hombre es ante todo su nostalgia. El hombre absurdo de Camus reconoce sus verdaderas razones al término de este difícil camino. Al comparar su exigencia profunda con lo que le proponen entonces, siente de pronto que se va a desviar. Ese deseo de claridad debe negarse si se quiere ser satisfecho. El pecado no consiste tanto en saber, a ese respecto todo el mundo es inocente, como en desear saber. Es el pecado original. No muerdas la manzana, serás condenado a la sapiencia, que no es más que fuente de miseria. En ese sentido, el hombre absurdo de Camus pretende, a través de la lucidez, renunciar a una supuesta sapiencia que muy probablemente no esté dado en lograr en esta existencia material. Es decir, es imperativo ser consciente de sus limitaciones, pero no hacer de esas limitaciones aquello que condicione su vida, ni a través de la desesperación, ni tan solo a través de la fe, porque tampoco el hombre absurdo utiliza como motor de vida la esperanza de una vida más allá de la muerte o de un paraíso. Sin negarla, sencillamente no la cuestiona, porque tiene tan presente que está viviendo en un mundo orgánico que se limita humildemente, absurdamente, a operar en un mundo orgánico, de forma orgánica, sin pretender más de lo que supuestamente su propia naturaleza física le puede permitir percibir de la realidad. Le proponen un desenlace en el que todas las contradicciones pasadas no son ya sino juegos polémicos, pero él no las ha sentido así. Hay que conservar su verdad, que consiste en no ser satisfechas. No quiere predicación. El hombre absurdo aprende a vivir con su limitación, básicamente. Si yo fuese un árbol entre los árboles, un gato entre los animales, esta vida tendría un sentido, o más bien este problema no tendría sentido, pues yo no formaría parte de este mundo. Yo sería este mundo al que me opongo ahora con toda mi conciencia y con toda mi exigencia de familiaridad, porque esa es la gran maldición del ser humano, su capacidad consciente de su propia limitación, de su propia caducidad, de la naturaleza efímera de su propia existencia, señoras con señores. Esta razón tan irrisoria es la que me opone a toda la creación. No puedo negarla de un plumazo, por tanto debo mantener lo que creo cierto. Debo sostener lo que me aparece tan evidente incluso contra mí. ¿Y qué es lo que constituye el fondo del conflicto, de la fractura entre el mundo y mi espíritu, sino la conciencia que tengo de ella? Así pues, si quiero mantenerlo, es mediante una conciencia perpetua, siempre renovada, siempre tensa, siempre consciente de los propios límites, que no debe ser ello motivo de desesperación, sino sencillamente la aceptación de una condición en una realidad orgánica, contra la cual poco podemos hacer. Eso es lo que debo recordar de momento. En ese momento, lo absurdo, a la vez tan evidente y tan difícil de conquistar, entra en la vida de un hombre y recobra su patria. También en ese momento el espíritu puede abandonar la senda árida y reseca del esfuerzo lúcido. Esta desemboca ahora en la vida cotidiana. La heroicidad de la rutina, que la llamo yo, recobra el mundo del sé anónimo, pero ahora el hombre entra en él con su rebelión y su clarividencia. Ha desaprendido a esperar, no espera, no necesita esperar nada superior para poder gozar de su vida o poder darle el justo valor a esta experiencia orgánica que llamamos vida, existencia. El infierno del presente es por fin su reino, aceptándolo resilientemente. Solo así puede apagar su fuego. Todos los problemas recuperan su filo.
La evidencia abstracta se retira ante el lirismo de formas y colores. Los conflictos espirituales se encarnan y vuelven a encontrar el abrigo miserable y magnífico del corazón humano. Ninguno está resuelto, pero todo se ha transfigurado. ¿Por qué esa inconsciencia respecto a nuestros orígenes y nuestros destinos? ¿Por qué esa incertidumbre debería ser protagonista miserable y desesperante de nuestra experiencia existencial? ¿Por qué no abrazar esa incertidumbre sin tener más pretensiones de las que uno debería tener en esta naturaleza y sencillamente observar el presente y los detalles de todo aquello que nos rodea de forma agradecida? Por utilizar un término un poco demasiado cristiano, quizás. Ningún problema se resuelve, pero todos cambian de aspecto, se han transfigurado. ¿Vamos a morir? ¿A escapar a través del salto? ¿A reconstruir una casa de ideas y formas a nuestra medida? ¿O por el contrario, vamos a mantener la apuesta desgarradora y maravillosa de lo absurdo? Hagamos un último esfuerzo a este propósito y saquemos todas las consecuencias. El cuerpo, la ternura, la creación, la acción y la nobleza humana recuperarán entonces su lugar en este mundo insensato. Solo así puede serse humano, manteniendo presente siempre la propia caducidad existencial, sin pretensiones, sin ambiciones. El hombre volverá finalmente a encontrar el vino de lo absurdo y el pan de la indiferencia con los que se nutre su grandeza. Insistamos una vez más en el método. Se trata de obstinarse. En cierto punto de su camino el hombre absurdo es solicitado. No faltan en la historia religiones ni profetas, inclusive sin dioses. Le piden que salte. Todo cuanto puede responder es que no lo acaba de entender, que eso no es evidente. No quiere hacer precisamente sino lo que entiende bien. Le aseguran que eso es pecado de orgullo. Mas él no comprende la noción de pecado. Quizás el infierno esté al final, pero no tiene bastante imaginación para imaginarse ese extraño futuro. Acaso pierda la vida inmortal, pero eso le parece fútil, porque la inmortalidad no es de este mundo. De este mundo es la mortalidad. Por lo tanto, ¿por qué preocuparse por aspectos que no nos competen dentro de este periplo orgánico? Ojo, esto no significa abandonar cualquier noción de ética. Nada tiene que ver la pretensión a la inmortalidad y los valores humanos basados en la propia solidaridad. A decir verdad, solo siente eso, su irremediable inocencia, la inocencia del hombre absurdo. Ella es la que le permite todo. Así lo que se exige a sí mismo es vivir solamente con lo que sabe, arreglárselas con lo que es sin que intervenga nada que no sea cierto. Le responden que nada es cierto, pero eso por lo menos es una certeza. Ha de habérselas con ella. Quiere saber si es posible vivir sin apelación, si es posible vivir sin deseos de inmortalidad o de grandeza. En ese sentido es algo budista el concepto del hombre absurdo. Anteriormente se trataba de saber si la vida, para ser vivida, debía tener un sentido. Ahora parece, por el contrario, que se la vivirá tanto mejor cuanto menos sentido tenga y cuanto menos sentido busquemos y ansiemos hallar. Vivir una experiencia, un destino, es aceptarlo plenamente. Ahora bien, no se vivirá ese destino sabiendo lo absurdo, sino se hace todo para mantener ante sí ese absurdo iluminado por la conciencia. El tema de la revolución permanente se traslada así a la experiencia individual. Ser revolucionario es conocerse a sí mismo y percibir este mundo en base a la propia percepción, no ligada o esclavizada por una percepción social, por unos conceptos prescritos, por unos atavismos impuestos a nivel social. Eso no es la libertad, eso es la esclavitud y la muerte de espíritu, y es precisamente a través de ese concepto de esclavitud comunitaria, de ese marxismo cultural, que la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial operan para ir restringiendo paso a paso sus propios derechos universales y humanos. Esta es un enfrentamiento perpetuo del hombre con su propia oscuridad. Es exigencia de una imposible transparencia. Pone el mundo en tela de juicio en cada uno de sus segundos. Así como el peligro proporciona al hombre la insustituible ocasión de asirla, también la rebelión metafísica extiende la conciencia a lo largo de la experiencia.
Escuchemos ahora cómo Camus rechaza el suicidio como solución a la desesperación. El hombre absurdo es lo más opuesto que existe del hombre suicida. Así dice Camus. Aquí se ve hasta qué punto la experiencia absurda se aleja del suicidio. Cabría creer que el suicidio sigue a la rebelión, pero es un error, porque no representa su desenlace lógico. Es exactamente su contrario, por el consentimiento que supone. El suicidio, como el salto, es la aceptación en su límite. Todo se ha consumado. El hombre vuelve a entrar en su historia esencial, discierne su futuro, su único y terrible futuro, y se precipita a él, como el señor que tiene vértigo y se tira directamente al barranco porque no lo puede soportar más, en lugar de apartarse del barranco. A su manera, el suicidio resuelve lo absurdo, lo arrastra a la misma muerte, pero yo sé que, para mantenerse, lo absurdo no puede resolverse. Escapa al suicidio en la medida en que es al mismo tiempo conciencia de la muerte y su rechazo. Es, en la punta extrema del último pensamiento del condenado a muerte, ese cordón de zapato que a pesar de todo distingue a unos metros al borde mismo de su caída vertiginosa. Lo contrario del suicida es cabalmente el condenado a muerte. No hay espectáculo más hermoso para un hombre sin anteojeras que el de la inteligencia enfrentada a una realidad que le supera. El espectáculo del orgullo humano es inigualable. En él no hará mella ningún descrédito. La disciplina que el espíritu se dicta a sí mismo, la voluntad armada de pies a cabeza, el frente a frente tienen algo de poderoso y singular. Empobrecer esa realidad cuya inhumanidad constituye la grandeza del hombre supone a un tiempo empobrecerlo a él. Comprendo entonces por qué las doctrinas que me explican todo me debilitan al mismo tiempo, me descargan del peso de mi propia vida, siendo así que es preciso que lo lleve yo solo, en mi experiencia individual de esta existencia, cuya visión es única e irrepetible e intransferible, porque todos somos seres absolutamente únicos e intransferibles. Otro aspecto que pretende eliminar el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030 y su repugnante transhumanismo y sustitución de la realidad divina y espiritual por grotescas y caricaturescas inteligencias artificiales que están condenadas al fracaso antes de nacer. Estos rechazos, conciencia y rebelión, son lo contrario del renunciamiento. Todo cuanto hay de irreductible y apasionado en un corazón humano los anima, por el contrario, con su vida individual. Se trata de morir irreconciliado, y no de buen grado, de luchar hasta el final, porque ese es el valor de esta experiencia con fecha de caducidad, luchar hasta el final, enarbolando la bandera del propio ser y de la propia independencia. El hombre absurdo no puede sino agotarlo todo y agotarse. El suicidio es un desconocimiento. Lo absurdo es su tensión más extrema, la que él mantiene constantemente con su esfuerzo solitario, pues sabe que con esta conciencia y esta rebelión, día a día testimonia su única verdad, que es el desafío. Esto es una primera consecuencia. Esta privación de esperanza y de futuro significa un acrecentamiento en la disponibilidad del hombre a vivir. Desesperanza y de futuro en términos físicos, por supuesto. No entraremos ahora en metafísica ni en creencias. No me interesa saber si el hombre es libre. Yo no puedo experimentar más que mi propia libertad. No puedo ver, ni oír, ni sentir en nombre suyo. Solo puedo ver, oír y sentir en mi nombre. Antes de encontrarse con lo absurdo, el hombre cotidiano vive con metas, con un afán de futuro o de justificación, no importa con qué respecto, a quién o a qué. Evalúa sus probabilidades, cuenta con el porvenir, con su retiro o con el trabajo de sus hijos, cree aún que se puede dirigir algo en su vida. En verdad, obra como si fuese libre, aunque todos los hechos se encarguen de contradecir esa libertad. Después de lo absurdo, todo se derrumba. La idea de que existo, mi forma de obrar, como si todo tuviera un sentido, todo esto resulta desmentido de forma vertiginosa por la absurdidad de una posible muerte. Pensar en el mañana, fijarse una meta, tener preferencias, todo eso supone creer en la libertad, aun cuando a veces se asegure que no se abriga esa creencia, pero en ese momento sé perfectamente que no existe esa libertad superior.
esa libertad de existir, que es la única que puede fundamentar una verdad. La muerte está ahí, como única realidad, la muerte física. Después de ella la suerte está echada. Ya no soy libre de perpetuarme, sino que soy esclavo, y sobre todo esclavo sin esperanza de revolución eterna, sin el recurso del desprecio. ¿Y quién puede seguir siendo esclavo sin revolución y sin desprecio? ¿Qué libertad, en sentido pleno, puede existir sin seguridad de eternidad? Pero al mismo tiempo el hombre absurdo comprende que hasta entonces estaba ligado a ese postulado de libertad con cuya ilusión vivía. En cierto sentido eso era una traba. En la medida en que imaginaba una meta en su vida, se ajustaba a la existencia de una meta a alcanzar y se convertía en esclavo de su libertad, una libertad artificial, filtrada en convencionalismos sociales que nada tienen que ver con nuestra propia naturaleza ni nuestra propia felicidad. Y así yo no podría ya obrar de otra manera que como el padre de familia, o el ingeniero, o el conductor de pueblos, o el supernumerario de correos que me preparo para ser en esta sociedad, que me exige un rol adaptado a esta sociedad. Creo que puedo elegir ser eso en lugar de otra cosa. Lo creo inconscientemente, es cierto, pero sostengo al mismo tiempo mi postulado de las creencias, de quienes me rodean, de los prejuicios de mi ambiente humano. Por mucho que uno se aparte de todo prejuicio moral o social, los sufre en parte, e incluso ajusta su vida a los mejores de ellos. Así el hombre absurdo comprende que no era realmente libre en esta sociedad. Hablando en plata, en la medida en que espero en qué me preocupa una verdad que me sea propia, una forma de ser o de creer, en la medida, en fin, en que ordeno mi vida y pruebo así que admito que tenga un sentido, me creo unas barreras entre las que encierro mi vida. Hago como muchos funcionarios del espíritu y del corazón que no me inspiran sino desagrado y no hacen otra cosa ahora, lo veo claro, que tomarse en serio la libertad del hombre. También la muerte tiene manos patricias que aplastan pero liberan. Abismarse en esta certidumbre sin fondo, sentirse en adelante lo bastante ajeno a la propia vida para acrecentarla y recorrerla sin la miopía del amante. Ahí está el principio de una liberación. La divina disponibilidad del condenado a muerte ante el cual se abren las puertas de la prisión cierta madrugada, ese increíble desinterés por todo salvo por la llama pura de la vida, ponen de manifiesto que la muerte y lo absurdo son los principios de la única libertad razonable. Y como seres supeditados a la muerte física, debemos conducirnos en esta vida viviendo lo que nos está llamado a vivir bajo nuestra naturaleza física y orgánica, porque ya tendremos tiempo de vivir bajo nuestra naturaleza divina y espiritual en condiciones más acordes la realidad que nos espera, sean ustedes o no sean creyentes, porque el hombre absurdo trata sencillamente de no vivir esta experiencia pasajera como un absoluto y puñetero valle de lágrimas, sin más pretensiones. No pretende explicaciones a las que no está llamado. Por una inconsecuencia extraña en raza tan sagaz, los griegos aseguraban que quienes morían jóvenes eran los amados de los dioses. El presente y la sucesión de los presentes ante un alma sin cesar consciente, tal es el ideal del hombre absurdo. Conciencia, conciencia, conciencia de sus propias limitaciones. Continuaremos en el próximo vídeo con el hombre absurdo de Camus, señoras con señores.